Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Ya adentrándonos a la unidad temática número 3, veremos del texto a la oración gramatical. Dentro de esta temática observaremos un subtema muy complejo e importante dentro de la lingüística, que es, cuando éramos pequeños se nos enseñó que el verbo llegaba a ser básicamente una acción. Pues bien, ahora que tenemos un conocimiento más complejo sobre la gramática, podemos entender que el verbo, aparte de expresar ello, puede tener 4 significaciones. Puede expresar la esencia, que llega a ser una cualidad inalterable de las cosas. Por ejemplo, Juan es humano. Utiliza para ello el verbo ser. El verbo también expresará estado, que utilizará la conjugación de estar o parecer. Ejemplo, María está enferma. De la misma forma, las acciones correspondientes, que son movimientos en el espacio, como duermo, desayuno, salgo. Y para finalizar, aquellas podemos decir acciones interiorizadas que no ameritan un movimiento, como amar, temer, partir, etc. Ahora bien, vamos a considerar el día de hoy algunas formas o tipos de verbos presentes en la gramática. Podemos ver que el verbo tiene formas personales como no personales. Dentro de las personales son aquellos verbos conjugados y las no personales son los llamados verboides. De la misma forma tenemos formas simples, solo de un verbo, compuestas de dos verbos, perífrasis verbales o locuciones verbales. Las formas simples del verbo son aquellas que emplearán una palabra para demostrar un verbo. Llegaron, sonrieron, y cualquier palabra que denote algún tipo de acción, esencia, estado o pasión. Ahora tenemos las formas compuestas, que llegan a ser la utilización del verbo auxiliar haber más la conjugación del verbo en cuestión, y van a dar como resultado he decidido, habíamos llegado. Por ejemplo, verbos que van a constar de más de una palabra, de dos palabritas puede ser. Ahora, aquellos verbos que tienen 3 o más palabras van a ser considerados como locuciones verbales o perífrasis verbales. Cuando más de un verbo está presente sin necesidad del auxiliar, o cuando se utiliza preposiciones o elementos de enlace para unir dos verbos y dar una idea mucho más compleja. Ejemplo, pudiste saber toda la verdad. Te amé hasta llegar a darte mi felicidad. Podemos observar cómo estas perífrasis verbales hacen de más de un verbo conjugado para poder expresarse. Las formas personales del verbo llegan a ser las que son conjugadas. Ejemplo, ama, odia, estudiaron, ganaron. Las formas no personales serán, obviamente, para el infinitivo, amar y odiar. Por ejemplo, para el gerundio, estudiando, yendo. Y para el participio, hastiado, comido, amado. Podemos observar que también habrán tipos de verbos en voz activa y en voz pasiva. La voz activa cuando un sujeto realiza la acción, y la voz pasiva cuando este sujeto la recibe de otro complemento agente. Los verbos regulares y irregulares serán otro tipo de verbos. Cuando se cambia su raíz, las desinencias pueden simplemente cambiar, y esto nos va a dar un lexema fijo que va a permitir que podamos hacer las conjugaciones. Habrán otros verbos que no permitirán ello y serán los irregulares. Para terminar, tenemos verbos reflexivos, pronominales y recíprocas, que llegan a ser aquellos que utilizan los pronombres personales CMT para poder conjugarse. Hay verbos copulativos que indicarán la esencia, predicativos que indican acciones, pseudocopulativos que serán los que indican estados. Los verbos transitivos cuando llevan complemento directo e intransitivos cuando no lo llevan. Habrán verbos defectivos que no tienen conjugación completa, y los impersonales que no tienen sujeto. Es interesante esto de los impersonales. Van a ser los verbos llover, llueve, truena, que básicamente no tienen una persona exacta a quien referirse. Quién llueve, quién truena, es una cuestión que no se va a poder zanjar. Ahora bien, nosotros nos vamos hacia los diferentes accidentes verbales, que son la persona, el número, el tiempo y el modo. Recordemos que el verbo, al ser una palabra variable, va a poder tener un lexemo raíz que, al modificarse con determinados morfemas, prefijos, sufijos o infijos, darán como resultado las desinencias, y esto hará que haya modificaciones en cuanto a su tiempo, modo, voz, aspecto y demás. Con esto hemos terminado esta primera parte del verbo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Hasta luego.